Bien, entonces, me escuchan y ven la diapositiva, ¿no? Aló, aló. Sí, ingeniero. Sí, 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 ingeniero. sino que van a disculpar, pero tengo que compartir la pantalla. ¿Por qué? Porque tengo que acceder a alumnos que recién ingresan, ¿no? Esto no tengo que admitirlos. ¿Por qué? En cambio, cuando estoy en el virtual, automáticamente ellos ingresan, ¿no? En cambio, aquí tengo que salir de la diapositiva, tengo que admitir, regresar otra vez, ¿no? Sí. Bien, se denomina triangulación a la parte de la topografía que se encarga de la formación de diferentes figuras geométricas en el campo, con el objeto de determinar el área y el perímetro de cada una de las figuras. O sea, se denomina triangulación a la formación de diferentes figuras. Y de estas figuras únicamente lo que tenemos que hacer es medir solo los ángulos. Y los demás lados se calculan trigonométricamente a partir de una línea denominada línea de base. Entonces, una red de triangulación contiene una serie de triángulos conectados entre sí, ¿ya? De los cuales se pueden calcular todos los lados si se conocen los ángulos de cada triángulo y la longitud de la línea de base. En conclusión, ¿qué cosa es triangulación? Es formar diferentes figuras geométricas en el campo como triángulos, cuadriláteros. De estas figuras solo medimos un lado, al cual se denomina línea de base. ¿Y qué otra medición se tiene que hacer en el campo? Es la medición de los ángulos, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a tener que se van a formar diferentes figuras. A ver, no hay. Bueno, que esperen un rato. Diferentes figuras geométricas. Cada una de estas figuras tienen que tener diferentes condiciones geométricas, ¿ya? Entonces, vamos a tener en el campo, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Tenemos que iniciar primero con una visita a todo el lugar donde se va a colocar los vértices de esta triangulación. Es decir, que una visita en el campo va a permitir visualizar, ¿no? En qué partes de todo el levantamiento que vamos a hacer en el campo tenemos mayor visibilidad. A ver, es que están. Listo. Entonces, eso es lo que
se tiene que ver en el campo, ¿no? De que se tiene que formar, se tiene que colocar estos vértices en sitios, ¿no? Donde tengan la mayor visibilidad, ¿ya? Bueno, aquí esto yo lo voy a subir al virtual para que ustedes tengan aquí, ¿no? Cómo se realiza toda esta triangulación, ¿ya? Y aquí, observan aquí para que tengan una idea, ¿no? Una idea cómo son estas figuras, ¿no? Ahí tienen dos cerros, dos cerros. En estos dos cerros, con el punto 1 y 2, si pueden observarlos, el punto 1 y 2, aquí, ahí pueden visualizar que esa es la línea de base, la línea de base. Es la única línea que se va a medir en el campo. Para esta línea hay que aplicar lo que en topografía 1 han aprendido, o sea, darle las correcciones por horizontalidad, las correcciones por temperatura, por catenaria, y generalmente estas mediciones se realizan con cintas metálicas, vale decir, con cintas de acero. ¿Por qué? Porque el acero es la cinta metálica que tiene una longitud casi constante. Bien, van a disculpar. Entonces, lo que debe quedar bien en claro, tal como observan aquí en la figura, es de que se tienen que formar figuras geométricas. Entonces, ahí la línea 1, 2 es la línea que se denomina línea de base. Y de ahí se van a medir las, se van a formar las demás figuras y tenemos ahí esas líneas que ven más o menos horizontales en los cerros, vendrían a ser las curvas de nivel.
curvas de nivel. Están llamando, a ver un poquito. Bien. Entonces, tienen ahí esas curvas de nivel. Están ahí en los... claro, son líneas que no van a pensar que están ahí en un cerro, ¿no? Son líneas completamente imaginarias. Ahora, esta triangulación se, se realiza con instrumentos de alta precisión, ¿no? Generalmente ahora utilizamos estaciones totales, ¿no? Estaciones totales. Bien, no sé si habría alguna consulta, alguna aclaración sobre este aspecto. Aló, aló. ¿Todo está bien? ¿Todo se entiende? ¿Hay alguna aclaración? Listo. Bien. Están recepcionando la diapositiva, ¿sí? ¿No? Sí, ingeniero. Sí, Sí. ingeniero. Entonces, ahí tienen a esta triangulación, también se le denomina red de triangulación, ¿no? Ahí tienen la línea AB, tienen que de AB, por ejemplo, se ha visualizado hacia el punto C, hacia el punto D, y ahí, por ejemplo, este punto A, B, C, D van a conformar un cuadrilátero. Luego, en el campo también, por ejemplo, un triángulo se forma con los vértices, por ejemplo, CFI. CFI. Claro, generalmente estos vértices van a estar en la parte alta, ¿no? Entonces, en la parte alta donde se va a tener mayor, ¿qué les digo? Mayor visibilidad, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, ¿por qué elegimos un punto que esté generalmente en la parte alta de un cerro? ¿Por qué? Porque por la visibilidad, ¿no? Generalmente estos vértices, el punto G, H, E, D, generalmente ya les digo, vienen a constituir, ¿qué cosa? Puntos de las partes más pronunciadas en la cima de un
cerro. ¿Por qué? Porque desde la cima de un cerro, la parte más elevada de un cerro X, y ahí van a tener mayor visibilidad. Y lógicamente, no quiere decir, ¿no?, de que por ahí donde está colocado estos vértices, que por ahí va a pasar, por ejemplo, una carretera, una canal de irrigación, etcétera. No, esa no es la idea. La idea es de que para proyectar la carretera, para proyectar el proyecto de una presa, etcétera, entonces se tiene que, ¿qué cosa? Se tiene que colocar en la parte inferior, ¿no? Entonces, colocar en la parte inferior, entonces, eso es lo que tenemos en ya un panorama. Ingeniero, Sí, sí. no se logra visualizar nada. No, no, sí. Ahorita he cambiado, es que estoy admitiendo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, señorita. Sí, ingeniero. Ya, sí. Entonces, esto de triangulación es la parte más importante, el capítulo más importante de la topografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta triangulación sirve para qué? Cuando ustedes hagan el proyecto de una carretera, de un puente, de una irrigación, de un túnel, por ejemplo, todo esto tiene que estar basado en un trabajo de triangulación, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? De que tenemos que tener este antecedente, ¿ya? De que esto va a servir para cualquier obra civil, ¿correcto? No sé si habría alguna pregunta, alguna aclaración. Bien, entonces, por eso es que a esta triangulación se le denomina también una red, ¿no? Porque observen aquí, de aquí esto se va a seguir extendiendo, las figuras geométricas van a seguirse extendiendo a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, o sea, se va a formar al final como una red de triangulación. Ahora, estas figuras que se forman en el campo, deben tener algunas características, ¿no? Estas figuras entonces pueden ser triángulos, cuadriláteros, cuadrilátero con punto central, etcétera. ¿Y cuáles son estas condiciones geométricas que debe reunir cada figura, cada triángulo, cada cuadrilátero que formen en el campo? ¿Ya? Dice, los ángulos que forman la red de triangulación, estos ángulos que forman esta red, dice, no deben ser mayores de 30, o sea, deben ser mayores de 30 grados. Quiere decir que no deben ser generalmente, ¿no? No deben ser menores de 30 grados. Alguien puede decir, ¿no? Y si yo mido en el campo un ángulo
de 20 grados se puede hacer, ¿no? Pero la recomendación es de que estos ángulos no deben ser, por lo general, mayores de 30 grados. Y también deben ser menores de 120 grados. Es decir, en el campo debemos tener figuras geométricas bastante proporcionadas, ¿no? Es decir, no deben formar en el campo ángulos ni muy agudos ni muy obtusos. ¿Por qué? Porque las diferencias logarítmicas de ángulos muy agudos, por ejemplo, un ángulo de 10 grados, ¿qué pasa? Sus diferencias logarítmicas de estos ángulos son bastante representativas respecto a su valor numérico, ¿ya? Ese es el problema. Por eso cuando ustedes, como futuros ingenieros, tienen, alguien puede decir, ¿no? No, yo no voy a ser topógrafo, ¿no? Mi deber es ser ingeniero, pero el ingeniero tiene que saber cómo se forman estas redes de triangulación, porque si no, el topógrafo en el campo a ustedes los va a hacer quedar mal, ¿no? Y cuando firmen un proyecto, no lo va a firmar el topógrafo, lo tiene que firmar el ingeniero, ¿no? Por eso, en el campo, el ingeniero tiene que saber toda esta parte, aunque su función no es formar, ¿no? Pero tiene que darle la idea al topógrafo, ¿ya? Después, otra recomendación también bastante importante es de que los lados deben tener una proporción de 1:5 respecto a la línea de base. Es decir, que si ustedes tienen una base de 100 metros, por ejemplo, miden en el campo 100 metros, entonces quiere decir que los lados de cualquier cuadrilátero, cualquier triángulo, debe ser, en el peor de los casos, 500 metros como máximo, ¿ya? Si miden 100 en la base, ¿cuál es la máxima distancia de un lado? 5 veces mayor, ¿ya? Si miden 300 metros como línea de base, ¿hasta cuánto pueden tener los lados de cada figura? 1500 metros, ¿ya? Eso ténganlo bastante presente. Luego, otra condición también bastante importante es la línea de base, a la cual ya les he comentado se deben realizar las correcciones de temperatura, catenaria, horizontalidad, corrección por tensión. Y agregando a esta recomendación, siempre esta línea de base está referido a puntos cardinales. Vale decir, está referido, por ejemplo, a la línea norte, a la línea sur, ¿no? Por ejemplo, en la línea AB, que va a ser la línea de base, la línea A puede ser el punto norte. Su opuesto, ¿qué denominación va a tener? La línea sur, ¿ya? Puede ser este-oeste, puede ser
noreste y lo que está en sentido contrario vendría a ser sur-oeste. Sur-oeste, ¿ya? No sé si tienen cualquier aclaración, cualquier pregunta, indíquenme ya para poderles hacer la respectiva aclaración. Luego, viene en esta parte esto que es fundamental. La resistencia de una triangulación. Resistencia. ¿Qué quiere decir la resistencia de una triangulación? Viene a ser el grado de credibilidad, el grado de precisión que tiene una triangulación. A ver, dos participantes que van a ingresar. Entonces, eso es lo que representa esta resistencia, ¿no? Es decir, la precisión, el grado de credibilidad que tiene una triangulación. ¿Cuál es la fórmula de esta resistencia de triangulación? Lo que aprecian ahí en la diapositiva, ¿no? R es igual a ND menos NC que divide a ND multiplicado por delta A elevado al cuadrado más delta A por delta B y más delta B elevado al cuadrado. Esa es la fórmula de la resistencia. ¿Y qué cosa es ND? ND es el número de nuevas direcciones observadas. Entre paréntesis, atrás y o adelante. En la figura o en la red de triangulación, desde una línea dada hasta el lado que se desea averiguar. A este efecto se debe excluir las direcciones de la base de triangulación. ¿Ya? ¿Qué cosa es NC? Es el número de ecuaciones de condición del ángulo y lado. ¿Ya? NC en la fórmula es igual al número de ecuaciones de ángulo y lado, que debe cumplir la figura o la triangulación que se analiza. ¿Ya? Eso es ND-NC. Ahora, ¿qué cosa es delta A y delta B? Son las diferencias logarítmicas de los senos expresadas hasta el séptimo orden decimal correspondiente a las variaciones de un segundo. ¿Ya? Son las diferencias logarítmicas entonces delta A y delta B. Ahora, seguimos con NC. NC hemos dicho que es el número de ecuaciones del ángulo y del lado. Entonces, NC, ¿a qué cosa es igual? Viene a ser la sumatoria de las
condiciones del ángulo más las condiciones del lado, donde NC, ¿a qué cosa es igual? Número de ecuaciones de condición C sub A del ángulo y C sub L del lado. Y dice, a su vez, ¿qué cosa es C sub A? C sub A viene a ser a n menos L más 1. ¿Dónde? N es el número de ángulos medidos. N es el número de ángulos medidos. L es el número de líneas o lados. L es el número de líneas o lados. C sub L es igual a L menos 2S más 3. Ese es el valor de C sub L. C sub L. Con esta fórmula encontramos el número de ecuaciones para el lado. ¿Ya? Entonces, ¿y qué cosa es L? L viene a ser igual al número de líneas o lados. Y S es igual al número de estaciones. Es igual al número de estaciones. Bien, entonces ya con esto vamos a entrar a un capítulo bien importante, es la parte más importante, les vuelvo a indicar, de la topografía, y esto lo vamos a ver en varias clases, ¿no? Entonces, aquí, este ejercicio, a ver, si desean, cópienlo. Entonces, dice lo siguiente, ¿no? Aquí, las coordenadas UTM del vértice A son, entonces, ahí nos dan el valor de la coordenada UTM para el vértice A. Tienen ahí el valor del norte. En 5 minutos vamos a tener que dejar la reunión. Entonces, nuevamente ingresamos con el mismo link, ¿ya? Listo. Entonces, ahí tienen el norte, tienen el este, la dirección AB, la distancia igual de la recta AB, ¿no? Dirección AB y también la distancia de la recta AB, ¿ya? Dirección de la dirección y distancia AB. Y luego, los ángulos medidos en el campo, ¿ya? Ahí tienen en total 8 ángulos, ¿no? Ahí tienen en total 8 ángulos que son los que los vamos a compensar en un cuadro que viene a continuación, ¿ya? Ahí tienen esos 8 ángulos y cuya medición está aquí, en este cuadro. Aquí los vamos a ver, los 8 ángulos. Aquí, en la primera columna donde dice el ángulo A. Entonces, ahí está la relación de los 8 ángulos. Entonces, ¿qué pide este ejercicio?
este ejercicio pide lo siguiente. En primer lugar, lo que vamos a hacer es realizar la compensación de los ángulos del cuadrilátero ABCD. ¿Ya? Vamos a realizar esa compensación. Luego, dice realizar el cálculo de las distancias de cada una de las rectas, sabiendo que AB, eso es lo que está como dato. Luego, realizar el cálculo de las diferentes direcciones, ¿ya? Cálculo de las diferentes direcciones. La parte D, determinar la ruta más exacta, que partiendo de la recta AB, debemos encontrar el valor más exacto de la recta CD. Luego, también el ejercicio pide calcular las coordenadas UTM o totales de los vértices B, C y D. Y finalmente, ya teniendo las coordenadas de B, C y D, se debe llevar estas coordenadas a una hoja Excel, ¿no? A una hoja Excel. Y del Excel ya hemos visto, lo tenemos que importar al WordPad y del WordPad lo tenemos que importar. ¿A dónde? Tenemos que llevar al Civil 3D. Tenemos que llevar al Civil 3D. Y del Civil 3D ya ahí vamos a sacar el área en 2D. Entonces tenemos que ingresar. A ver. Vamos a ingresar nuevamente. En esa figura que tienen aquí a la mano, geométricamente, el ángulo 1 más el 2, ángulo 1 más el 2, debe ser igual a la sumatoria, o sea, realizando la sumatoria del ángulo 1 más el ángulo 2, debe ser igual a la sumatoria del ángulo 5 más el ángulo 6. Ya estamos en esa figura. Luego, la sumatoria del ángulo 3 más el ángulo 4 debe ser igual a la sumatoria del ángulo 7 más el ángulo 8. Más el ángulo 8. Entonces, hasta ahora, ¿cuántas condiciones, cuántas ecuaciones de condición tenemos? Hasta ahora tenemos dos ecuaciones de condición. Repito, el ángulo 1 más el ángulo 2 debe ser igual a la sumatoria del ángulo 5 y el ángulo 6. La otra ecuación es de que la sumatoria del ángulo 3
más el ángulo 4 debe ser igual a la sumatoria del ángulo 7 más el ángulo 8. Y la tercera ecuación de condición debe ser igual a... ¿Cuál es la tercera ecuación? Quiere decir que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 hasta el ángulo 8 debe ser igual a 360 grados. O sea, los 8 ángulos que tenemos ahí deben ser igual, su sumatoria debe ser igual a 360 grados. Entonces, tenemos 3 ecuaciones para el ángulo. ¿Y eso dónde lo determinamos? De repente puede haber más o puede haber menos. Eso lo determinamos aquí, en esta fórmula, ¿no? Aquí, donde dice CA es igual a N menos L más 1. N es el número de ángulos medidos. Son 8. Menos L. Menos L. ¿Cuántas líneas son? 6. Y más 1. 8 menos 6, 2 más 1, 3. Entonces, en total, ese cuadrilátero tiene que tener 3 ecuaciones de condición. 3 ecuaciones de condición angular. ¿Correcto? ¿Alguna aclaración, alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo se entiende? Listo. Entonces, pasamos ahora a este cuadro, ¿ya? A este cuadro. En este cuadro, entonces, este cuadro lo vamos a compensar por el método de las aproximaciones sucesivas, ¿no? Entonces, esto alguien podría decir, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si sumamos los 8 ángulos? Sumamos los 8 ángulos y ese error le aumentamos o le disminuimos. Por aquí, alguien puede decir, ¿no? Sumamos esta columna A y esa sumatoria, ¿a cuánto va a ser igual? Esa sumatoria va a ser igual a 360 grados, 0 minutos y 8 segundos, ¿no? 8 segundos. Entonces, 8 segundos, eso lo dividimos entre los 8 ángulos. Entonces, a cada ángulo le quitamos un segundo y se acabó y ya está compensado. Eso, ¿cuándo lo pueden hacer? ¿Cuándo lo tienen que hacer? Cuando estén en una poligonal. En una poligonal. ¿Por qué en una poligonal y por qué no en la triangulación? ¿Por qué? Porque en la poligonal los cálculos que ustedes van a obtener no son tan precisos, no son tan rigurosos como en una triangulación. Ya, eso grábenselo bien, ¿ya?
Porque alguien podría decir, ¿no? No, ¿y qué tal si sumamos? Hay 8 segundos de más. Esos 8 le quitamos a cada ángulo un segundo y compensado. Y va a dar 360 y se acabó. No, eso no lo pueden hacer cuando ustedes hagan un trabajo de triangulación. Les vuelvo a repetir, la poligonación es para tener una idea, es rapidez, ¿no? Pero cuando ustedes van a hacer un proyecto de una carretera, de un puente, un plano catastral, no sé, ¿no? Algo preciso, tienen que hacerlo no por poligonación, sino tienen que hacerlo por triangulación. ¿Correcto? Eso que quede bien grabado. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Está bien? A ver, ¿todo está bien? ¿Todo se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Eso, Sí, ingeniero. sí. Sí, eso, por favor, ya saben, ¿no? Porque alguien podría decir, no, o sea, sumo los 8 ángulos, hay 8 segundos de más, le quito a cada ángulo y se acabó. No, ustedes hagan un proyecto, ¿no? Tienen que hacerlo por triangulación, no hagan por poligonación. Una carretera, cualquier obra civil, nunca se les ocurra hacerlo mediante una poligonación, ¿no? No, háganlo por triangulación. Y por triangulación van a trabajar más, pero el trabajo va a salir más exacto, más exacto. ¿Correcto? Ya, eso, sí. Ahora, dice lo siguiente. ¿Cómo lo hacemos este cuadro? En primer lugar, aparece el primer cuadro de la B. Primer cuadro de V. Luego viene V', V, luego viene V más V' y así sucesivamente. Primero, la columna de V, ¿ya? La columna de V. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo obtenemos? Esto lo obtenemos de la siguiente manera. Decimos que la sumatoria del ángulo 1 más el ángulo 2 debe ser igual a la sumatoria del ángulo 5 más el ángulo 6, ¿no? Entonces, si ustedes suman el ángulo 1 más el ángulo 2, ¿a cuánto les va a dar ese valor? El ángulo 1 más el ángulo 2. Aquí tiene. El ángulo 1 más el ángulo 2 va a ser igual a 113,56,20. Y el ángulo 5 más el ángulo 6 da 113,56,20
22. Quiere decir que hay 2 segundos de error. 2 segundos de error. Entonces, 2 segundos que van a compensar a 4 ángulos. Si dividimos 2 segundos entre 4 ángulos, quiere decir que a cada ángulo le va a corresponder 0.5 segundos de corrección. Pero este 0.5 no le vamos a aumentar a todos los ángulos, sino que a los que tienen más le quitamos y a los que tienen menos le aumentamos. Quiere decir que este 5 segundos, si comparamos 20 que suma el ángulo 1 y el ángulo 2 y el 5 y 6 que suma 22 segundos, el ángulo 5 y el ángulo 6 son 22 segundos. O sea, suman de más. Y el ángulo 1 y 2 suman menos. Entonces, al ángulo 1 y al ángulo 2 tenemos que aumentar. Y al 5 y 6 tenemos que quitar. ¿Ya? Igual como está aquí en el cuadro. Igual aquí. Al ángulo 1 y al ángulo 2 sumamos. Más 0.5. Al 5 y al 6 menos. ¿Ya? Menos. Entonces, luego, igual hacemos ahora con el 3 y el 4. A ver, ¿cuánto da esa sumatoria del 3 más el 4? ¿Hasta aquí habría alguna pregunta de estos primeros 4 ángulos? Ahora vamos a trabajar 3 y 4 con el 7 y el 8. Y eso lo tenemos aquí. El ángulo 3 más el 4, ¿cuánto nos da? 66, 3, 47. ¿Ya? Y sumando el ángulo 8, 7 y 8, nos da 66, 3, 39. Entonces, comparamos. Entonces, ¿cuánto de error hay? Hay 8 segundos entre 4 ángulos. Entonces, a cada ángulo le corresponde 2 segundos de corrección. Pero, si comparamos la sumatoria del 3 y el 4 es mayor que la del 7 y 8. Entonces, al 3 y al 4 le quitamos 2 y al 7 y 8 le aumentamos 2. Y tenemos aquí al 3 y al 4 menos 2. Y al 7 más 8 más 2. ¿Ya? Luego viene V'. Ahí realizamos para esta columna la sumatoria de los 8 ángulos. Realizamos la sumatoria de los 8 ángulos. Y esa sumatoria nos va a dar
360 grados, 0 minutos y 8 segundos. O sea, se ha pasado 8 segundos. 8 segundos. Entre 8 ángulos, entonces quiere decir que a cada ángulo en la columna B' le estamos quitando un segundo, un segundo, un segundo. ¿Ya? Luego viene B más B', o sea, una suma algebraica. Por ejemplo, para el ángulo 1, más 0.5 menos 1 menos 0.5. Por ejemplo, para el ángulo 4, menos 2 menos 1 menos 3. Para el ángulo 8, por ejemplo, más 2 menos 1 más 1. ¿Alguna pregunta? Luego, tenemos que viene B más B' más el ángulo. Entonces, tomamos aquí en el orden de los segundos. En el ángulo 1, 14 segundos menos 0.5 nos va a quedar 13,5. ¿Ya? Para el siguiente, 6 segundos menos 0.5, 5 segundos. ¿Ya? Luego, para el ángulo 3, 38 segundos menos 3 segundos va a quedar 35 segundos. Luego, 9 segundos menos 3 segundos va a quedar 6 segundos. ¿Alguna aclaración, alguna pregunta? Hasta aquí. Ingeniero, en el V', a todos se les quita -1, ¿no? Para la sumatoria de 8. Sí, sí, a toditos. A Ya, todos ok. se le ha quitado un segundo. ¿Por qué? Pues, Porque se ha pasado 8 segundos. Entonces, 8 segundos entre 8 ángulos. A cada ángulo se le está quitando un segundo. ya, eso es por ley, ¿no? Listo, ingeniero. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, aquí lo vamos a dejar. El día de mañana tengan una calculadora a la mano y les voy a enseñar a sacar las diferencias tabulares, ¿ya? Entonces, vamos a sacar las tabulares de diferentes ángulos. Voy a hacerlo esto en la tablet para que me capten mejor la idea, ¿ya? Entonces, mañana empezamos desde esta columna del logaritmo de los senos, ¿ya? Bien, entonces voy a dar por finalizada esta clase, ¿correcto? Sí, ingeniero, listo. Ya, listo. Entonces, mañana a las 8. Ya nos vemos mañana. Ya, correcto. Ingeniero, que tenga buena tarde. Ya, de igual manera, ustedes también. Buena tarde, ingeniero. Cuídense, cuídense, cuídense. Hasta mañana, hasta mañana. Ingeniero, vaya más lista. Sí, 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 sí. Un momentito, voy a pasar listo. Un momentito, un momentito.
Entonces, nos vemos mañana. Ya, listo. Hasta mañana, hasta mañana. También, ingeniero.